Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Hacemos mesa central acá en Tele 13 Radio. En el estudio, la senadora Carolina Goich, candidata presidencial de la Democracia Cristiana, que no anda juntando firmas ni nada porque es inscrita por un partido político como la DC. ¿Cómo está, senadora? Muy bien. ¿Cómo está la campaña? Ahí estamos muy bien, con mucho entusiasmo, desplegándonos a lo largo del territorio, poniendo harto énfasis en estos días en las regiones. En las regiones. Sí. Sí, Bueno. dice, de hecho, el Mercurio dice hoy que va a ser un despliegue como territorial, como... Sí, estuve la semana pasada en la Araucanía y esta semana voy a estar en Puerto Montt, o sea, en la región de los lagos, en la región de los ríos, y después vamos a ir al norte, a Iquique. Ya. No para la campaña, ¿eh? No para. ¿Y qué no harto? para. Sí. Como 5 meses. Hasta noviembre. o a lo mejor quizás más, no sé. Claro, esa es la idea, pues. Bueno, Pasemos a veremos, diciembre. ahí veremos. Esa es la apuesta. Ya vamos a hablar de eso, pero antes hablemos de lo que se viralizó anoche en redes sociales, su equipo, un video suyo pidiéndole a la presidenta que convoque a una comisión de verdad y justicia en el tema del Sename. ¿Por qué ese llamado? ¿Qué lo hace necesario, según usted? Mira, 3 llamados frente al escándalo de la situación del Sename, que lo hemos leído, lo hemos comentado. Es una situación de esas que nos indigna, que tienen que ver con los niños más vulnerados de nuestro país y donde tú ves cómo se ha dado el debate. Aquí han habido 3 comisiones investigadoras. Desde que yo era diputada, y fue la primera, después estuvo el informe de la comisión Heldrey, y sin embargo, como que quedamos en lo mismo. Toda esta discusión de la votación nos dice a qué nos lleva. Por un lado la derecha sacando como la pequeña ventaja política de los niños y por otro lado el gobierno que tampoco entra al tema de fondo. Entonces es sumarse en decir basta ya, frente a esto no tenemos excusa, sino lo que hay que hacer primero sobre las vulneraciones evidentes de derechos humanos, hacia atrás investigar. Por eso nos dice crear una comisión que dé garantía del más alto nivel, que ayude en esto a recopilar los antecedentes, si hay que reparar a familias cuyos niños murieron en manos del Estado que debía protegerlos. Iván, aquí estamos hablando de que a la familia le quitan a su hijo porque es riesgoso que esté con su familia. Y finalmente el Estado termina siendo menos protector o generando vulneraciones más graves. Y para mí me parece que el dolor de esa familia, el dolor que significa y la brutalidad para el país tiene que tener una respuesta contundente. Por eso hablemos más en detalle de la comisión, pero una cosa antes. ¿Indica este planteamiento que hace usted, senadora, que el gobierno no estuvo bien o se equivocó en forzar el rechazo del informe de la Comisión Sename 2? Yo creo que sí. Ahí yo creo que hubo un error por parte del gobierno, hubo un error por parte de los parlamentarios también, porque que el trabajo de más de un año, de escuchar a la gente, a distintos actores, que es muy valioso. Es valioso que además se conozca de primera fuente una situación tan dramática como la de los niños del Sename. Que quede en nada, porque finalmente eso es lo que pasa cuando se rechaza el informe, me parece que no es bueno. O esta sensación que deja el gobierno de más bien estar protegiendo a o B o casi de querer tapar, cuando frente a estas brutalidades lo que corresponde es actuar con la máxima transparencia, que es lo que planteo yo en la declaración. Y a mí me parece que hay 3 ámbitos sobre los cuales hay que trabajar con urgencia. Uno es esta comisión de verdad y justicia, para atrás, para sanear, para ser capaces de mirar, aunque nos duela, una realidad brutal. Lo segundo es que hoy día siguen existiendo vulneraciones graves de derechos de los niños. O sea, las situaciones de salud mental, el no acceso a un psicólogo, son brutales. Las listas de espera cuando hablas de niños que han sido gravemente vulnerados, o sea, estás hablando de violaciones al interior del hogar o cuando están sometidos a redes de comercio sexual, no sé, situaciones graves, brutales. Y cuando ves los indicadores de salud mental son dramáticos, o sea, el 70% de los niños tienen problemas graves de salud mental en la red del Sename. Entonces ahí uno dice cómo no actuar en forma inmediata frente a eso. Y es lo que plantean varios personeros en una carta en el Mercurio el día domingo, muy respetados en el ámbito de la infancia, es actuar ahora. Sí, que son de varios sectores, que lo menciona usted también en el video. Es la segunda petición, o sea, aquí no esperemos a la tramitación de un proyecto de ley, porque cuando hay un niño que está viviendo en situaciones de abuso,
No podemos decir, oye, 6 meses más para que nos pongamos de acuerdo en el Parlamento. Entonces ahí hay una acción inmediata que tiene que ver con fortalecer equipo, con entregar más recursos, con mejorar la infraestructura de los hogares en muchos casos. Y un tercer ámbito, en mi planteamiento, que es un llamado a los candidatos presidenciales. Yo creo que en esto tenemos también una responsabilidad. Si nosotros dejamos que los niños sean botín electoral, y que esa sea la discusión, creo que equivocamos absolutamente el camino. ¿Qué debería pasar? ¿Que se deberían juntar todos y hacer un compromiso de Ese es mi cambio? llamado. Yo lo hice la semana pasada, lo señalé ayer y lo reitero ahora. Es al resto de los candidatos, sentémonos, pongámonos de acuerdo respecto a lo que hay que hacer en materia de infancia. No podemos tener diferencias políticas. Lo que necesitamos es un acuerdo, sentar a los mejores a trabajar en una propuesta y comprometernos a que, independiente de cuál sea el resultado electoral, vamos a respaldarlo. Usted dice que el gobierno se equivocó al forzar el rechazo del informe, pero se equivocó también en la lenta tramitación de los proyectos de ley que dividen el Sename, todo lo que tuvo que ver con la infancia, porque en rigor se ha pasado prácticamente todo el gobierno y los proyectos no están ni siquiera discutiéndose. Nosotros, hay algunos que han avanzado un poco más. Votamos hace poco la Subsecretaría de la Infancia, está avanzando el Defensor del Niño. Probablemente esos 2 proyectos van a salir adelante. Pero nadie puede entender que en nuestro país, a estas alturas, no tengamos una ley de garantía de derechos, que es la ley marco, que establece cuáles son los derechos que tenemos que garantizar a los niños. Ahora, ¿es su gobierno el que ha sido lento en la tramitación? O sea, es este gobierno, fue el gobierno anterior y fue el anterior. Yo soy parlamentaria hace 12 años. Y este es un tema que venimos discutiendo desde ese tiempo y antes. Estamos con la senadora Carolina Goich. Usted dice caiga quien caiga, buscar responsabilidades. Y es relevante eso porque hay muchos que son militantes demócratas cristianos que podrían ser responsables en esto. Sí, yo creo que en esto no pueden haber defensas corporativas. Por eso yo lo señalo con mucha claridad, caiga quien caiga, entregando además las plenas garantías de transparencia. Y creo que todos los que estén relacionados tienen que colaborar con las investigaciones que se estén dando. Algunas ya en curso. El diputado Zafirio en Tolerancia Cero el domingo hizo acusaciones bien graves contra la democracia cristiana y contra militantes demócratas cristianos, vinculándolo incluso con organizaciones como por ejemplo la Fundación Rodelillo, que está ligada a los hermanos Walker Prieto, hay 3 parlamentarios que son los 3 de su partido. ¿Qué le parecen esas declaraciones? Sí. Porque también se entiende que el Sename siempre ha sido como en la repartición política de todos estos años de la concertación, el Sename siempre fue como, entre comillas, de la democracia cristiana. Yo siempre he sido, y como presidenta de partido, una mujer que ha dado muestra que no tengo problema de asumir responsabilidades. Lo hice en el perdón respecto de la falta de la probidad, ¿no es cierto?, y el mal uso de los recursos en política. Y creo en esto lo mismo. Y lo que yo voy a hacer en mi partido es que efectivamente aquí se entregue toda la información, quienes estén involucrados tienen que sumarse a las investigaciones, eso es lo que corresponde. Pero sí hay que ser cuidadosos. Hay que ser cuidadoso cuando al voleo, ¿no es cierto?, y generalizar se hacen acusaciones. Y yo creo que es muy importante que en esto el diputado entregue la información a los organismos competentes, donde tienen que hacerse las investigaciones. ¿Sobre conflicto de interés o sobre delitos? Sobre conflicto de interés, sobre posibles delitos. Yo ahí tengo que ser justa en señalar que hay muchas organizaciones que hacen muy bien su trabajo. Yo no podría llegar a creer ni a sospechar que el Hogar de Cristo lucra, que es una de las instituciones colaboradoras, para ponerte un ejemplo. ¿Y la Fundación Rodelillo, usted la conoce? Voy por allá. La Fundación Rodelillo no tiene residencia, que es lo primero que hay que clarificar, y lo que hace es un trabajo con la familia, que es quizás a donde nosotros deberíamos apuntar, porque ojalá nunca un niño llegue a una residencia. Eso es lo que hay que buscar evitar, porque claro, ahí ya hay una situación que es compleja y eso está demostrado, sino cómo fortalecemos a la familia, y eso es lo que hace la Fundación Rodelillo. Entonces creo que es complejo cuando se lanza una acusación y no se entregan los antecedentes, claro, o cuando más bien se confunden con otras situaciones donde sí probablemente hay mal uso de recursos o pueden haber situaciones de abuso. Senadora, usted tiene una situación... pues es la presidenta de la democracia cristiana, es la candidata presidencial del partido, pero no es que hayamos visto una democracia cristiana súper embalada detrás de su candidatura, va a ser franco. Y no obstante aquello, usted se está lanzando y probablemente pisando algunos callos en su propio partido en esto. ¿Cuán alineada está la democracia cristiana detrás del llamado suyo? Aquí ha habido toda una discusión
que ha enredado la campaña, sin duda, que esto de si seguimos, no seguimos, cuando hay una decisión tomada, a diferencia de las anteriores candidaturas presidenciales, mi candidatura fue votada en una Junta Nacional en forma mayoritaria, surge del respaldo del partido. Yo entiendo que ha habido cierto nerviosismo porque nosotros dimos un paso importante. El llevar una candidatura solos, no en el contexto de la nueva mayoría, el no ir a primarias, porque además había una convicción de fondo de no tener un acuerdo de lo que queríamos hacer. Yo entiendo que ha sido complejo para algunos, pero nadie dijo que estas cosas eran fáciles y más bien lo que yo valoro es cómo nos hemos ido ordenando, en la medida en que se despejen también los temas parlamentarios, sobre todo el acuerdo, no me cabe duda que esos temores van a desaparecer y vamos a estar todos sumados detrás de la campaña. ¿Ese ordenamiento incluye también lo que usted está haciendo ahora con el Sename? Pedir esta comisión, decir que las responsabilidades son caiga en caiga. Lo que pasa es que acá nosotros tenemos que hacernos cargo de los problemas graves. O sea, para eso yo soy candidata. No es para poner la tierra abajo la alfombra y seguir adelante. Y la DC tiene que hacerse cargo de que muchos directores del Sename han sido DC. O sea, tenemos que hacernos cargo de lo que no hicimos, pero también de lo que tenemos que hacer, ¿no? Y para mí eso es muy importante. Acá, por eso, cuando señalo una comisión de verdad y justicia, es abrir hacia atrás. Es mirar, es asumir responsabilidades. La justicia tendrá que hacer su trabajo y está haciéndolo, pero también el cómo nos movilizamos hoy día para solucionar el problema. Si no resistirán que en un año más estemos nuevamente frente a otra comisión investigadora, porque ¿dónde quedaron los niños? Son los niños finalmente los que se invisibilizan. Una comisión como esta recuerda evidentemente a la comisión Rettig. Y ese ha sido un tema que se ha debatido en estos días, sobre si hay una vulneración de derechos humanos sistemática, permanente, que sea comparable a las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. ¿A usted le parece que son comparables? Mira, son situaciones distintas. El hecho de no tener un régimen democrático, estar en dictadura, bajo el yugo del dictador, y cómo se dieron ahí las violaciones por persecución política, ¿no es cierto? Pero acá, sin duda, lo grave es que hay un sistema donde el Estado es el que se hace cargo de la protección de los niños. Y es el Estado en ese rol que no lo cumple. Ya, o sea, no son comparables. No son comparables, pero no son menos graves. Pero no es menos grave. Yo quiero ser muy clara en eso. Nosotros fuimos de los primeros países en ratificar la Convención de los Derechos del Niño. De hecho, con nuestra ratificación, cuando estaba Patricio Aylwin en el gobierno, se logró su aprobación por la cantidad de países. Entonces uno dice, acá hay cosas fundamentales. El acceso a la educación. Un niño que está institucionalizado, que es desertor y finalmente no garantizas el que vaya a clase. O cuando no tiene acceso a salud. Estamos hablando de cosas básicas. Son cosas que el Estado no garantiza en un niño. Estamos con la senadora Carolina Goich. También es cierto que hay mucha gente haciendo gárgaras ahora por la situación de los niños del Sename. Y la verdad es que es una situación que políticamente es compleja, que socialmente incluso es compleja. Hay muchos de los niños que se atienden en la residencia del Sename que han sido infractores de ley. Y la gente, así, mayoritariamente hablando, no es precisamente dadivosa y generosa con los niños que son infractores de ley, porque han cometido algunos de ellos delitos graves. O nadie quiere que te pongan un hogar del Sename cerca de tu casa. O sea, siempre, aquí hay un sector de la sociedad que está invisibilizado por razones que la sociedad entenderá, digamos, y asumirá, y tendrá que asumir. ¿Cuánto de este escándalo va a quedar cuando pase, cuando se termine la espuma, digamos, y baje todo, tomando en consideración que durante años los presupuestos del Sename han sido ridículamente bajos en comparación con otros? Ya está la comparación de cuánto se gasta en un preso y cuánto se gasta en un niño del Sename, digamos. Entonces, eso también da cuenta de la valoración social que tiene el problema, ¿no? Sí. Y nosotros somos muy buenos como país para esconder las cosas que no nos gustan o para normalizar cosas que no deberían ser normales. Así como la situación de los niños del Sename o la cantidad de horas de espera en una urgencia para una persona enferma, y parece no sorprendernos. Yo creo que eso tiene que ser una oportunidad hoy día. O sea, la brutalidad de lo que conocemos, esto que a todos nos avergüenza, tiene que movilizarnos para resolver el problema de verdad. Y aquí no puede haber excusa respecto de la falta de recursos, porque estás hablando de niños, de vidas de niños. Aquellos que no queremos mirar probablemente como sociedad, pero que tienen que ser la prioridad para nosotros. O sea, cuando tú dices un niño que ha sido abusado en su casa y le dices que tiene que esperar 3, 4 meses para tener una hora de psicólogo y psiquiatra.
O sea, ¿qué posibilidad de reparación hay ahí? ¿A quién le puede sorprender después que de los niños que están en protección, la relación que hay con aquellos que después tienen conflicto con la justicia? O sea, el 100% de los niños que tienen conflicto con la justicia pasaron por programa de protección. O sea, ¿qué más evidente que estamos fallando? No se está haciendo de la pega. Pero tenemos, por otro lado, una ley de subvenciones que nos aporta los recursos necesarios. Está sembrada la desconfianza entre las instituciones colaboradoras y el Estado. Muchas veces lo que hace el Estado y el Sename aquí es burocrático, es una carga que no tiene que ver con priorizar a los niños. Entonces, hoy día esto tiene que ser una oportunidad de hacer las cosas distintas de verdad. Déjame decirte solamente lo que nos costó implementar un programa de atención integral en salud mental, que lo estamos hoy día llevando a cabo en Magallanes y en 3 regiones del país como programa piloto, que es lo que hay que hacer. Es como todo el Estado se pone en función del niño. Y nos costó 2 años. E incluso dijimos acá podemos tener presupuesto regional, porque muchas veces las prioridades están en otras cosas y no en estas que tienen que ser efectivamente nuestra prioridad país. Lo último sobre el Sename, senadora Goich, ¿qué espera que haga la Moneda con su petición? Yo espero que acoja la petición en los 2 ámbitos. ¿Pero debería pronunciarse luego? La propia presidenta, y yo espero que sea lo antes posible. El dar una señal contundente al país de que este tema lo vamos a abordar y lo vamos a abordar con visión de Estado y nos sumamos todos detrás de ello. ¿También le van a decir o le van a criticar de que también usted está aprovechando políticamente esto? No. Al contrario, yo creo que lo que corresponde acá es ponerse al frente. Es ponerse al frente a la solución real. Y yo espero en eso, Iván, también la respuesta del resto de los candidatos. Destacar a Marco Enrique Ominami, que estuvimos en un foro justamente en Temuco la semana pasada y me dijo, estoy dispuesto absolutamente. Yo espero lo mismo de Sebastián Piñera, de Alejandro Guillé, de Beatriz Sánchez. Sentémonos todos a la mesa. Seamos en esto capaces de demostrar que podemos trabajar en conjunto, generar un acuerdo, un pacto social por la infancia que de verdad resuelva el problema. O sea, no se trata del proyecto que presenté yo ni el que voy a presentar, porque eso significa decirle a los niños que hoy día están en condiciones dramáticas que sigan esperando. Estamos con la senadora Carolina Goich. Hablemos algunas otras cosas de su campaña. ¿Usted con Alejandro Guillé cree que las encuestas no predicen nada? No, nada, mira. Yo te voy a... Lo dejo aquí sentado en la misma silla ayer, ¿eh? Yo creo que sobre las encuestas, este dato, mira. Beatriz Sánchez, 15% en la Academia. Manuel José Sandón, un 2% en la Academia. Y mira cuál fue el resultado de las primarias. 221.000 votos, Beatriz Sánchez, y Osandón 372.000. A la inversa. Ya. O sea, aquí tiene un dato que anda dando vuelta en las redes sociales, por eso te lo traje, que da cuenta de lo que pasa. O sea, las encuestas claramente no están dando cuenta del resultado real de las elecciones. Y son un dato probablemente justificable la tendencia, pero aquí lo que hay que hacer es trabajar. Las campañas se ganan en terreno, la verdadera encuesta es en noviembre, además en un escenario muy dinámico, muy cambiante, que es lo que hemos estado viendo durante estos meses. Así que yo solamente con mucha convicción trabajando, yo creo que eso es lo que ha resultado. Ya. A propósito que menciona a Manuel José Sandón, ¿cuánto de la votación de Manuel José Sandón podría capturar, por usar un verbo, suena feo, pero la democracia cristiana o su candidatura? Mira, ahí no hay una estimación y un porcentaje. Yo más bien diría... ¿Usted cree que hay votos de Sandón? Hay gente de centro, gente moderada, que no ve en Sebastián Piñera una alternativa. O sea, probablemente mucha gente para quien es importante el que existan garantías de separación de las decisiones de mis intereses económicos con la política, Sebastián Piñera no es una alternativa. O aquellos que tienen una opción más moderada, porque Sebastián Piñera lo que ha hecho es venir de la mano de la UDI, de la derecha más conservadora, y yo entiendo esa opción electoral. Le dio resultado en las primarias, es apuntar a un electorado que logra movilizar, pero es una opción absolutamente distinta de quienes creemos que en esto hay que mantener cambios, hay que enfrentar la desigualdad, que eso no se hace en la lógica capitalista extrema, sino sí con cambios que son más graduales, es el aprendizaje de estos años. Y hay una votación de Sandón y de Cast que efectivamente no es apropiable por Sebastián Piñera, que no es de derecha propiamente tal. Yo creo que usted? Sí, efectivamente. Ahora, el fuerte de mi votación no está ahí. El fuerte de mi votación es muchas personas de centro izquierda, que en esto lo que queremos es continuar con cambio.
de alguna manera consolidar cosas buenas que hemos hecho, pero también hacer el aprendizaje. No la lógica de la retroexcavadora, sino más bien de la construcción de un proyecto de país que es una mirada mucho más larga, que nos hace tanta falta, ¿no? Esta lógica refundacional de un lado o del otro. ¿Y esa mirada no se podía hacer en conjunto con los demás partidos de la nueva mayoría porque las diferencias ya son insalvables? Yo confío en que avancemos a eso. Pero es lo que planteé yo para las primarias. Yo dije, yo encantada voy a primaria, pero eso requiere acuerdo programático que hasta el minuto no se ha dado, en las líneas gruesas de lo que queremos hacer como país. Lo segundo era el acuerdo parlamentario para tener el respaldo, para tramitar los proyectos que uno quiera presentar. Y lo tercero era un acuerdo de comportamiento político que yo creo que es fundamental. Cuando tú dices vamos juntos, eso implica que actuamos juntos también después. Y en eso no hay duda que como hemos fallado durante este gobierno. Ya, pero esto ni lo conversan, digamos, o todavía, ¿no? Yo creo que eso tiene que ser. Porque el acuerdo parlamentario está más o menos, pero ha avanzado un poco, digamos. Desde la última vez que hablamos, por lo menos ha avanzado. Sí, yo espero que se cierre además luego. Pero ese es el desafío de rearticular de alguna manera el mundo de la centroizquierda. Y eso requiere de un proyecto país claro, de lo que queremos hacer, pero además reglas de convivencia muy claras. Lo que no puede ser es el conflicto entre nosotros. Y mi impresión es que el debate ha estado muy en lo superficial, muy en la lógica de la calculadora o del pauteo de las encuestas, más que en los desafíos de fondo que tenemos nosotros en nuestro país. Entonces, por ejemplo, para mí un tema prioritario va a ser salud, porque nosotros avanzamos en hospitales, podríamos haber avanzado más, pero en otras áreas en salud claramente tenemos una deuda. No fuimos capaces de modificar el sistema de ISAPRE, la ley de ISAPRE que castiga a las mujeres, castiga a los adultos mayores, castiga a los enfermos. ¿Y por qué? Por esto que yo llamo los ideologismos de café. ¿Por qué no? ¿Cómo vamos a validar a un privado? Y yo creo en la iniciativa pública y privada, creo en un Estado que en eso entrega reglas claras. O lo mismo respecto de cómo enfrentamos el desafío de volver a crecer. En esto de satanizar a los privados, yo no estoy. No es eso lo que representa mi candidatura, sino más bien la generación de confianza con reglas claras, por supuesto. ¿Y eso es una diferencia con el gobierno de Michelle Bachelet o es una diferencia con Alejandro Guillé? Con los planteamientos que ha hecho Alejandro Guillé y quienes están detrás de él. Ahora, a mí me encantaría, y yo lo vuelvo a reiterar, el poder conversar de esto, debatir de esto con Alejandro Guillé. Creo que es muy sano. Con altura de miras, por supuesto. O sea, nosotros jamás vamos a dar el espectáculo que dio la derecha en su foro, ¿no? Las diferencias no son personales, las diferencias están en posturas políticas, pero creo que esa es la gracia del debate democrático. Y yo lamento que no hayan estado esos espacios, que no haya estado dispuesto a sentarse y debatirlo. La senadora Carolina Goich, candidata presidencial de la Democracia Cristiana, esta mañana en Tele 13 Radio. Senadora, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias, que tengas muy buen día. La pausa, y volvemos de inmediato con Mesa Central. Ya seguimos junto a Iván Valenzuela en Mesa Central de Tele 13 Radio.